Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? De aquí de San Pedro de la Paz, desde mi oficina les saludo con mucho cariño a cada uno de ustedes. Agradezco al Señor por estar compartiendo nuestra tercera clase. Nos queda, aparte de esta, una solamente, un encuentro más. Hoy día vamos a hablar de un tema muy contingente que tiene que ver con el duelo, cómo abordar el duelo en el contexto de pandemia, desde el punto de vista de la terapia sistémica y también desde el punto de vista bíblico. El pastor Alex, nuestro director, me ha comentado que quiero comentarlo al iniciar la clase, que para poder certificar estos módulos, ustedes tendrán un trabajo, ya le envié, acerca de lo que vimos en la semana pasada del buen trato. Entonces yo le envié un video muy antiguo, ¿cierto? Pero muy interesante para hacer un acercamiento del buen trato y de algunas conductas violentas. Entonces, me han llegado 2 trabajos solamente. De aquí al viernes está el tiempo límite para enviar el trabajo. Si quiere certificarlo, porque puede ser que no, pero si quiere certificar este curso, hay que optar a los 2 trabajos, hay que hacer los 2 trabajos. Y el segundo trabajo va a ser justamente de esta clase, del módulo de esta clase de duelo. ¿Ya? Por si acaso. Y hoy día vamos a usar el chat también. ¿Se acuerdan? La semana pasada usamos el chat. Y vamos a usar la modalidad de grupo pequeño porque vamos a dialogar 2 preguntas. El pastor Alex ya tiene el documento, el PowerPoint. No sé si lo va a enviar ahora. Que así lo va a compartir. Al final de la clase lo entrego, pastor. Ya, muy bien. Gracias, doctor Alex. Estoy compartiendo pantalla entonces. Terapia del duelo. Vamos a avanzar. Aquí voy a ver si puedo colocar el chat aquí a un ladito. Muy bien. Aquí vamos. Ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Son las palabras de un padre profundamente impactado por la muerte de su hijo, en este caso de David, de su hijo Absalón, que ha fallecido. Él pidió, aunque este hijo lo traicionó, él pidió a los soldados que iban a la guerra y que no lo mataran, pero lamentablemente los soldados lo mataron, lo hirieron a muerte después de haber quedado colgado en un árbol. Lo hirieron a muerte y esta fue la reacción de David frente a la muerte de su hijo. Una reacción muy, muy dolorosa, como es la pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido es algo que afecta completamente nuestras emociones. Eso va a depender también, sí, del vínculo, fundamentalmente, que tiene toda persona con aquella persona que ha perdido. Pero también quiero decir que cuando uno habla del duelo, no solamente está hablando de la muerte de un ser querido, que comúnmente usamos el término para aquello, sino que también estamos hablando de la pérdida de una relación. Hay personas que viven un duelo profundo porque han perdido un amigo, porque han quebrado una relación con un amigo, o un divorcio, por ejemplo, una separación. Es un duelo muy, muy, muy doloroso. Aquí está el contenido que quiero compartir hoy día. Voy a ver si vamos a alcanzar un acercamiento muy breve de teología del duelo, algunas definiciones del duelo, etapas del duelo, tareas del duelo, que tienen que ver cómo uno aborda el duelo, cómo se sana en un duelo, y algunas estrategias de abordaje terapéutico
y duelos niños y adolescentes. Vamos a tratar de, de, de poder, en esta hora y media, de poder tratar de comentar todos estos aspectos. ¿Ya? Teología del duelo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia acerca del duelo. Pero antes, creo que podamos, para conectarnos un poquito, porque siempre el aprendizaje tiene que ir muy, muy conectado con nuestro pensamiento y sobre... A ver si podemos tratar de responder estas preguntas en un grupo. A ver, Pastor, alguien si nos puede ayudar. Podemos armar un grupo pequeño, ojalá de 3 personas sería bueno, de 2 o 3 personas. Y las preguntas que quiero dejarles para que podamos conversar en un grupo pequeño para conectarnos un poquito con este tema. La persona más importante que hemos perdido en el contexto del fallecimiento de un ser querido. ¿Ya? O puede ser también que en el contexto de la pérdida de una relación. ¿Ya? Ahí la idea es poder sentirnos en libertad. ¿Qué emociones experimentamos en este proceso? ¿Y cómo cree usted que puede superar el duelo? Pueden escoger una o dos de estas preguntas, ¿ya? Para conectarnos un poquito con lo que vamos a hablar en esta clase. Así que, Pastor Alex, a ver si nos puede ayudar. Estoy creando, lo que sí se están sumando varios, se van a quedar ahí. Si esperamos unos minutitos quizás para... Ya, entonces mira, avanzo, ¿sí? Avanzo, y después cuando tú me digas que están conectados la mayoría, ya podemos hacer el grupo. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Ya. Aprovecho antes de que continúe, que para los hermanos de Estados Unidos me avisan que el video que envió usted no pudo ser descargado por razones de seguridad allá. Ya. Quedaron fuera de esa participación por esa razón. Ok. Bueno, lamento, no sabía. Vamos a considerarlo. Gracias. Saludo a los hermanos, a Ismael, a todos los hermanos que están allá desde lejos con nosotros. Perder a alguien, esta es una guía para las personas que sufren del fallecimiento de un ser querido. Hoy día hay mucho material en internet, incluso también el gobierno de Chile, ahí voy a mostrarle que ha puesto a disposición varias guías con respecto al duelo, sobre todo en niños y adolescentes. Es una guía, dice, perder a alguien es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada, sostenida por brazos, miradas compasivas, palabras de cariño, respetuosos silencios. Todo esto hace que no nos sintamos solos ante el dolor. Yo creo que posiblemente todos los que estamos acá hemos perdido algún ser querido, o hemos sido testigos de una pérdida significativa. Ahí se escucha. Entonces, estas palabras tienen mucho sentido, sobre todo en el día de hoy, donde hay varias personas que están falleciendo por el COVID. Y una de las cosas que más uno valora en el duelo, sin duda, es la compañía, la compañía respetuosa, incluso silenciosa. Algunas veces nosotros, desafortunadamente, en algunas experiencias hemos visto que muchas veces uno ve a personas que empiezan a dar consejos o a emitir algún tipo de juicio frente a alguna situación que ha pasado. Y en realidad lo que más necesita una persona cuando está en duelo es una compañía, una presencia amorosa, compasiva, respetuosa, más que empezar a dar consejos, ¿no? Creo que algunas veces el consejo, en vez de animar, puede ser también, establecer una separación, una incompatibilidad. En el duelo uno tiene que ser bastante respetuoso, acercarse a las personas con mucho silencio, si es necesario decir palabras, sobre todo cuando hay un velatorio, un funeral.
Aunque se dicen por ahí que los mejores chistes se cuentan en los funerales. No sé si usted ha visto que alguna vez después, cuando termina el culto, cuando está lo normal, ¿cierto? La vida normal, después del culto se juntan los amigos, porque también en un duelo también se juntan los familiares, los amigos, se reencuentran también en una especie como reencuentro familiar. Incluso algunas veces uno conoce familiares que nunca ha visto. Un duelo y un funeral y todo lo que acompaña también se viven distintas experiencias, pero aquellos que están de duelo, por supuesto, lo que más necesitan mayormente que consejo, y eso es una compañía afectiva, cariñosa, de parte de quienes estamos ahí acerca de ellos. Una de las cosas primero que quiero afirmar con respecto al duelo es que el duelo no es una enfermedad. El duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso de pérdida emocional totalmente natural. Todos los seres humanos alguna vez vamos a perder a un ser significativo, y también no solamente la pérdida de la muerte, sino que algunas veces puede ser el quiebre de una relación matrimonial, la separación de un amigo, una amiga, por distintas razones. Pero el duelo no es una enfermedad. Sí puede tornarse patológico porque cuando no es tratado o no es conducido o las emociones no se dejan fluir, como vamos a ver un momento más, cuando se evita hablar del duelo o se reprime muchas las emociones, puede tornarse así patológico, es decir, enfermizo. Incluso algunas veces el duelo en algunas personas se quedan estancados en la tristeza, la pena, se hunden, y puede con otros elementos, otros factores, puede gatillar una depresión. Por el duelo en sí no es una enfermedad, es un proceso normal de la vida que necesita acompañamiento intencional, afectuoso, que traduzca en esto en presencia, preocupación, escucha activa, contención. Desde el punto de vista del Evangelio, por ejemplo, vemos a Jesús, dice el texto que Jesús lloró, y los discípulos, los judíos decían, mire cuánto lo amaba, decían, ¿no? Jesús también, nuestro maestro completamente humano, él también experimentó la pérdida en este caso se relata la pérdida de Lázaro, un amigo, un hermano, de una familia muy querida. Posiblemente también Jesús, lo dice la tradición, mayormente no la Biblia, y posiblemente Jesús fue también testigo de la pérdida de su padre adoptivo, como era José, porque José no era padre biológico, era padre adoptivo. Al parecer, la tradición muestra que Jesús experimentó también la muerte de su padre adoptivo, en este caso José. Y quizá vio a mucha gente de sus seres queridos partir, porque en ese tiempo la gente no vivía tantos años como 80 años, tienen una larga posibilidad de vivir. En ese tiempo 50 años era como promedio, 40, 50 años. Y el texto dice que Jesús lloró. La pregunta es ¿por qué lloramos en el duelo? Claro, lloramos porque nos duele la pérdida, y mientras más afecto, y eso es muy importante entenderlo, mientras el vínculo afectivo es muy importante, porque mientras más cercano estoy a la persona que ha fallecido, más me va a doler, porque tengo más amor. Mientras más amor, más afecto, más será el dolor. Aunque todos, por supuesto, enfrentamos las pérdidas de manera distinta, ¿ya? Todos seres humanos somos personas que somos totalmente distintas. No sé si usted ha escuchado más de alguna vez que para algunas personas, por ejemplo, el duelo es sin duda para todos muy doloroso, pero lo viven de distintas maneras. Para algunos el duelo también, en algunos casos muy excepcionales, el duelo también es como una especie de liberación, o como una especie así como casi medio extraño, porque más de alguna vez he escuchado cuando dice, menos mal que se murió, pastor, estábamos cansados con él. Una persona difícil, problemática,
yo creo que los pastores o los hermanos, usted a lo mejor ha escuchado esto, ¿no? De gente que, no, mi papá, mi mamá era una persona, ¿no? Jodida, complicada, difícil, menos mal que se murió. Algunas veces la gente tiene reacciones distintas. Hay un montón de emociones. Es la tristeza, pero también está la rabia, está la culpa, está la impotencia. Muchas veces cuando muere un ser querido que lamentablemente uno tiene la sensación de que no puede hacer nada por él porque tiene una enfermedad grave, y ese sentido de impotencia es muy grande. Entonces el duelo, porque lloramos, el tema afectivo es muy importante, que va acompañado por la tristeza y también por un montón también de emociones que luego vamos a compartir. Mientras más cercanía afectiva, el dolor que se crea en nuestros corazones es mucho más grande, ¿no? Esto tiene que ver con el duelo significativo. Para algunos el duelo es significativo, mucho más doloroso, para otros quizás no tanto. Eso tiene que ver con el vínculo afectivo. Lo otro aspecto que es importante es también considerar lo que hay duelos que son esperados y duelos también que son que están dentro de las fases comunes del desarrollo humano. Pues, por ejemplo, es normal que un hijo sepulte a su padre, ¿no? Es normal, dentro es parte de la vida, ¿no? Pero es triste cuando un padre tiene que sepultar a su hijo, por ejemplo, ¿no? Es un duelo inesperado. Un duelo inesperado es cuando de repente alguien sabe que falleció un ser querido en un accidente. Son los duelos que llegan en un momento a otro, ¿no? El duelo esperado es cuando uno sabe que alguien está enfermo, que tiene una enfermedad algunas veces terminal, y uno sabe que ya ha llegado su tiempo. Ese duelo se vive durante todo un proceso, y hay procesos de preparación, incluso de despedida, de mucho afecto, mucho cariño, pero también el otro aspecto extremo es este duelo inesperado. Es muy incluso creo que es más difícil requiere más tiempo de recuperación. Aquí hay una pregunta, dice Pastor Samuel, ¿puede haber otra razón por la cual el duelo no sea tan doloroso a pesar del fuerte lazo afectivo? Claro, como todos somos personas únicas e irrepetibles, uno puede encontrar razones también. Por ejemplo, puede ser que algunos tengan una actitud evitativa, o no es que no nos duela, sino que muchas veces tienen una alta capacidad de reprimir el dolor, ¿ya? Y muchas veces no se nota, o algunas veces la gente expresa su dolor, no siempre lo hace en público. Claro, es decir, que todos tenemos formas distintas de expresar nuestro dolor. Yo hablé del llanto ahí de Jesús, sin duda, pero no toda la gente llora en público, y algunas personas que lloran en silencio, en privado. También puede ser que pase eso, ¿no? Porque todos los seres humanos vivimos el duelo de una manera muy distinta. En lo común sí uno dice, hay personas que en un funeral, por ejemplo, lloran, expresan, ¿cierto? Porque el llanto es una expresión también, en un aspecto es una expresión también de dolor, pero también hay gente que llora porque está feliz, ¿me entiendes? Por eso es que en este contexto el llanto siempre, por supuesto, el duelo refleja tristeza, porque eso depende mucho del vínculo afectivo que podamos tener con la persona. ¿Usted ha visto un duelo inesperado? Aquel momento, aquella ocasión donde muere un familiar, siendo joven, siendo niño, o de repente no se espera. El duelo inesperado es un duelo que no se espera de una persona querida. Eso produce mucha afectación, porque no se cumplió, por ejemplo, el tema de la despedida. De repente dejó de estar al lado de nosotros. Es como cuando algunas veces uno dice, pero si lo vi ayer, ¿y qué pasó? Se notaba sano, le dio un infarto, chocó y falleció, o se le quemó la casa, y lamentablemente
fallecieron. El otro día, por ejemplo, en Coronel pasó algo muy, muy triste, muy terrible, donde fallecieron dos pequeños niños junto a otro familiar. Muy, muy doloroso. David dice, pastor, nos volvemos a ver en la eternidad. Sí, ahí vamos a hablar de eso. David, sí, ahí vamos a hablar un poquito de eso. No, ahí vamos a hablar y posiblemente entiendo por qué también hace esa pregunta, que es tan importante esa pregunta, ¿no? Ahí voy a acercarme un poco a ese aspecto, ¿ya? Algunas definiciones de duelo, ¿ya? Bueno, el duelo, dicen los psicólogos, el duelo es un proceso, entonces cuando hay un proceso requiere tiempo, requiere etapas, ¿cierto? Un proceso psicológico, emocional asociado a la pérdida definitiva de una persona, pero no solo se refiere exclusivamente a la muerte de un ser querido, sino también a otras pérdidas. Por ejemplo, los niños tienen un duelo cuando fallece su mascota. Bueno, no solamente los niños, también los adultos. Sienten mucha pena cuando fallece su gatito, su perrito, y tiene un duelo también. Y no hay que merecer el dolor de los niños, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Incluso hay que hacer el rito, y si fallece su gato, su gatito, su perrito, hay que hacer el rito de sepultarlo, y hay que acompañar a los niños en el dolor, y dejar que ellos expresen su dolor, su tristeza, su rabia de por qué falleció aquel animalito, que era casi parte de la familia. Hoy día los animales son casi parte de la familia. No que hay que merecer el duelo ni un niño, ni un adolescente, ni de nadie. Hay que contener, hay que coger, hay que acompañar en este proceso. Entonces el duelo es un proceso emocional, psicológico, asociado a una pérdida de una persona. Y como es un proceso, tiene un inicio y también tiene un cierre. Idealmente el cierre, cuando la persona ya se siente mucho más aliviado y piensa en la persona que ha relacional, en este caso hoy día el índice de divorcio está creciendo en Chile y en el mundo, y también las personas que tienen un quiebre, un divorcio, también necesitan compañía. Lamentablemente muchas veces pensamos que la gente se recupera sola, pero necesita compañía, cariño, porque es una pérdida de una relación importante, aunque algunas veces el divorcio también para algunas personas como un cierto alivio, pero de todas maneras sí requieren un proceso de sanación, porque muchas veces las personas, lamentablemente, cuando no toman muy en serio esto y vuelven a tener otra relación y después se vuelven a casar, arrastran ciertas cosas que están en su pasado y que quizás no han resuelto, ¿ya? Y vuelven de nuevo a tener otra crisis en su matrimonio. Aquí hay dos acercamientos del duelo, hay un acercamiento de la etapa y de las tareas del duelo, ¿ya? La primera tiene que ver con las etapas del duelo, comúnmente algunos hablan de esto. La primera tiene que ver con la negación, ¿ya? Tiene que ver con la emoción mayormente, ¿no? La gente dice, no, esto no puede ser, no puede ser. ¿Le ha pasado a usted que alguien le llamó o supo de una noticia y frente a la pérdida de un ser querido dice, no puede ser, se niega la pérdida de un ser querido? Después viene el tema de sentirse enojado. Incluso hay mucha gente que se enoja con los familiares, se enoja con Dios. También está ese tema de la negociación, también viene la pena, la reorganización y también la aceptación. Esto es como algunos hablan, hacen este acercamiento del duelo como etapas, ¿ya? Este es un acercamiento un poquito más, podríamos decir, un poquito más antiguo, es decir, que se ha dejado un poquito de lado por la nueva forma de mirar la psicología, el duelo desde la psicología.
lo más común es lo siguiente, que se habla mucho, más que de etapas del duelo, o lo que hoy día se está hablando de las tareas en el duelo, que el duelo requiere trabajo, ¿ya? Que el duelo requiere cierto trabajo, que no es llegar y dejar, sino que requiere cierto trabajo, y ese trabajo ser intencional, ¿ya? Eh, Porque algunas veces la diferencia entre las tareas y el proceso es que muchas veces uno lo ve como un proceso, el proceso lo ve como algo lineal. Tú viviste una etapa, ¿cierto? No sé, la negación, el enojo, la negociación, la depresión, pero en realidad el duelo no es más que un proceso, son tareas porque requiere mucho trabajo y además que las tareas, eh, uno nota que también es un poco más que lineal, es circular, porque algunas veces uno siente un poco de pena, de tristeza, y tiene que conducir bien sus emociones. No es algo tan lineal, no es algo así como que esto primero, esto segundo, esto tercero, sino que en realidad es como una tarea que tiene que ver con una experiencia más circular, donde se repiten algunas emociones en el camino. Y esta teoría que habla acerca del duelo como de todo ser humano, dice que el ser humano es un agente activo de su propio proceso de duelo, no más que una víctima pasiva, y la experiencia que dice que no es algo al que uno le pasa, sino que sino lo que uno hace con lo que le pasa. Es decir, ¿qué está tratando de decir? Que en el duelo nosotros vamos gestionando nuestras propias emociones. No es algo que viene desde afuera en realidad, sino que finalmente uno le da un sentido al duelo y de acuerdo a lo que hemos dicho del vínculo significativo, uno va a interpretar y va procesando el duelo en el tiempo, en el tiempo. Pero eso requiere también una compañía intencional y requiere un trabajo intencional de lo que le pasa a uno internamente. Eh, una de las cosas, la otra vez estábamos hablando que una de las cosas que mayormente, y vamos a verlo también, que pasa en el duelo es el silenciamiento. No sé si a usted le ha pasado, voy a abrir la pantalla, no sé si a usted le ha pasado que uno cuando está con alguien que ha pasado en un duelo y quiere y lo visita, está con él, tiene la duda de, después de quizá ha pasado un mes, 2 meses, uno dice, hablaremos del ser que ha partido, será bueno hablar de la persona que ha partido, por ejemplo. Y lo común de las personas es lo que se conoce como el silenciamiento. La gente piensa que silenciar y no hablar y evitar las emociones y evitar silenciar, hablar del ser querido, piensa que es lo mejor, porque dice, pues, si vamos a hablar, a lo mejor la persona se va a sentir triste. ¿Le ha pasado eso, no? Y bueno, y es todo lo contrario. Las personas necesitan hablar. Bueno, por supuesto, abrir el diálogo. Eso va a depender mucho del vínculo que uno tenga con las personas. Porque si tú tienes un vínculo cercano con una persona que se le ha parecido su papá, su suegro, no sé, su hijo, y si tú tienes la posibilidad, lo que más necesitan las personas es hablar, expresar sus emociones. Pero comúnmente nosotros pensamos que mejor es silenciar el tema, no hablemos del tema porque la persona se va a sentir triste. Y es todo lo contrario, las personas necesitan hablar. De hecho, las personas cuando reprimen mucho sus emociones, también pueden empezar a manifestar sus emociones de otra forma, ¿no? De hecho, hay gente que se vuelve un poco intolerante, un poco violenta. La otra vez un profesor nos contaba que tenía un paciente que justamente se empezó a dar cuenta a su señora que estaba muy mal porque empezaba a tener cierto grado agresivo en casa y también en el trabajo. Entonces le dijo, no, anda a terapia. Y claro, y el profesor se dio cuenta que tenía un duelo que no estaba resuelto, ¿ya? Y estaba manifestando ese duelo de manera negativa, a través de la agresión, ¿ya?
porque no se había atrevido a manifestar que había que silenciar, había que reprimir, sobre todo los hombres tendemos mucho a reprimir, más. Las mujeres tienen mucha más inteligencia emocional, tienen mucha más habilidad para expresar lo que sienten. Los hombres tendremos casi siempre a ser un poquito más solitarios y un poco más a reprimir las emociones. ¿Se recuerdan cuál ha sido me pueden escribir por el chat, hablemos por el chat mejor? ¿Cuál ha sido la persona más significativa que ustedes han perdido en la vida? ¿Me pueden escribir? ¿Qué han sentido? ¿Qué sintieron? A ver, ¿qué sintieron? Si algunos quieren escribir para hacer un poquito más participativo. ¿Cuál ha sido la persona más significativa que han perdido? Doctor, estamos en condiciones de ir a la sala si usted desea. Ya, ok. Pero prefiero mejor que usemos el chat, ¿sí? Correcto, como quiera. Sí, mejor. Helmut dice, el tío que me predicó desde niño el Evangelio. ¿Ya? Gracias, Helmut. No he perdido ninguna persona significativa todavía. Claro. Mi abuela paterna, dice Angélica. Ismael, mi papá. Juanita dice mi mamá y una hermana. A mi viejito, ¿no? A mis padres, un amigo, mi abuela. Mira, imagínense, cuando uno revisa el chat, ustedes lo están mirando también, lo que más duele son las personas, la familia, ¿no? Varios de ustedes me hablan de mi abuela, de mi papá, de mi abuela materna, paterna, de un amigo. Lo que más duele es la pérdida de un ser querido. La pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Ha habido un proceso en el camino? Comúnmente, bueno, yo siempre he querido hacer, todavía no, un tipo de acompañamiento intencional. Ojalá en la iglesia debería haber equipos de acompañamiento para personas que viven en pueblo, porque muchas veces, ¿qué hacemos en la iglesia? Vamos al funeral, al velorio, al funeral, y después la dejamos como que se salen solas, ¿ya? Pero no hay un proceso intencional. Sería muy lindo que formar equipos que acompañen con mucha sabiduría, con mucha escucha, para que esa compañía también pueda ser de mucho alivio, mucha sanidad. Bueno, David dice papá, pero creo que sufría más por un hijo, ¿no? Mi abuela paterna también, dice Carla. ¿Cómo, a ver, en términos personales, ¿cómo ustedes sienten que han vivido ese duelo? ¿Creen ustedes que hoy día o antes de esta conversación sentían que podían hablar de su duelo? ¿O comúnmente, qué hemos hecho comúnmente? ¿Lo silenciamos o lo hablamos? ¿Qué creen ustedes? Entre esta tensión o silenciar, ¿qué es más común en nuestra cultura? Claro, aquí Camilo da un buen idea, un equipo de acompañamiento. Sería un buen plan, dice. Bueno, aquí Juanita habla de llorar mucho, hablar de la pérdida de mi familia, recuperarme en Dios. Expresar, exacto. ¿Alguien de ustedes siente que comúnmente lo silenciamos el dolor? ¿O la rabia? ¿O la impotencia? ¿Sienten ustedes que se silencia mucho? O algunas veces, una vez, me acuerdo de un colega con su señora, estaban hablando, su esposa había perdido a su mamá y el colega totalmente, después de un tiempo, le dijo a su señora, dijo, ya, de nuevo llorando, ya pasaron 3 meses, ya hay que olvidarse de eso, ya, pero sí ya pasó. Imagínense el juicio, ¿no? Emitir juicio por una persona que vive el dolor. Bueno, ahí me lo comentaba así como un poco arrepentido después, ¿no? Creo que hay etapas. Al principio quizás se puede hacer necesario silenciar, ese claro, quizás hablar con algunos. Pasado un tiempo, ¿cierto? Puede ser un poco más fácil hablar. Creo que al silenciar a veces no es solo por silenciar, es por no poder hablar por lo profundo del dolor. Claro. Bueno, como todos somos personas
distinta, pero una de las cosas sí que es muy necesario, tener personas de confianza con quien expresar lo que uno siente. Dice, sí, claro, dice Ismael, por muchas razones y muchas veces sin darnos cuenta o sin querer. En nuestra cultura, dice Nico, dice silenciarlo. Tampoco hay mucho apoyo en el acompañamiento, porque eso requiere tiempo, dedicación e intencionalidad. Claro, como que abandonamos el mundo emocional, ¿no? ¿Y por qué creen hoy día que la gente hoy día tiene mucha crisis de pánico, que la gente tiene mucha dolencia física? También nuestras emociones hablan, nuestro cuerpo habla. Y hoy día hay personas que han tenido mucha crisis de pánico porque también son resultado de una historia. Es natural, bueno, hoy día el encierro, ¿cierto? Este tiempo de cuarentena es natural experimentar una crisis de pánico. El tema es que si está dando muy intensamente va a requerir la ayuda de un especialista posiblemente. Justamente por no exteriorizar nuestras emociones, porque guardar, reprimir nuestras emociones, sin duda, eso afecta, sin duda. Voy a seguir agradezco su interés, de ser la idea de poder compartir. Claro. Miren, sigamos avanzando un poquito más. A ver, vamos a tratar de avanzar en las tareas. Al menos se reconocen que hay 4 tareas que son importantes. Esta es la visión más contemporánea de tratar el duelo, más que con la idea de la etapa, se habla de las tareas, de lo que uno tiene que hacer para poder darle un sentido y trabajar en su propio duelo. Primero, aceptar la pérdida del ser querido. Segundo, experimentar las emociones vinculadas a la pérdida. Tercero, adaptarse para desenvolverse en el mundo tras la pérdida. Y cuarto, recolocar emocionalmente a la persona perdida y continuar viviendo. La primero es aceptar la realidad de la pérdida. Lo que el otro, un poquito de esta impresión, de la negación, del shock, ¿no? Eso es difícil, aceptar la realidad de la pérdida. Esa es la primera tarea, podríamos decir, ¿no? Del duelo, afrontar plenamente que la persona ya ha fallecido y no volverá. Ahí hay como una desconexión emocional entre la razón y la emoción. Estaba leyendo, decía que muchas veces nuestra razón sabe que la persona no está, que ha partido, pero nuestras emociones no toman en cuenta eso, como que lo que algunas veces se conoce como el secuestro emocional. Nuestras emociones secuestran nuestra razón y prevalecen las emociones y uno no puede aceptar que la persona haya partido. Eso es la primera tarea, que no es sencillo, no es fácil aceptar la pérdida de un ser querido. Requiere tiempo, requiere que tanto las emociones se enlacen con la razón, porque algunas veces es bastante impactante, bastante doloroso. Lo segundo es expresar sus emociones y su dolor. El dolor de una persona debe ser reconocido, expresado y escuchado. El silenciamiento social del dolor va a interferir con el cumplimiento de esta tarea. Claro, cuando se silencia el dolor, interfiere el proceso de sanidad de un duelo, ¿no? El silenciamiento finalmente hace más daño que bien. Por supuesto, todas las personas van a buscar con quién hablar el duelo, pero muchas veces cuando esto se silencia por mucho tiempo, pueden empezar a generar otras emociones que pueden ser afectar la relación con los seres queridos y con las personas que te rodean. Y sobre todo cuando hay un doble duelo, por ejemplo, ¿no? Porque puede haber un duelo, pero algunas veces hay personas que lamentablemente, por ejemplo, a los meses después pierden a otro ser querido, entonces ahí viene de nuevo otro duelo, un doble duelo, y es mucho más difícil que se vuelven a experimentar de una manera distinta. Quizás tiene que ver con la intensidad del vínculo, insisto. Finalmente nuestros afectos van a depender mucho, nuestro dolor va a depender mucho con el vínculo que hemos establecido con la persona que hemos perdido. Y aquí hay una serie de emociones que uno experimenta, ¿no?
miedo, culpa, ira. Por ejemplo, aquel esposa que ha perdido a su esposo, después volver a vivir, dormir en la misma cama, algunas veces genera miedo, o algunas veces hay ira, hay gente que se enoja con el que es fallecido y dice, pero ¿qué te fuiste? Tú tenés que acompañarme en la vida, ¿cierto? Hay tristeza, hay frustración, porque no se pudo hacer mucho más, quizás no se pudo ayudar, impotencia, este sentido que no se pudo hacer tanto por la persona, o algunas veces hubo negligencia médica y la persona falleció, y las personas sienten mucha impotencia por ver partir a su ser querido por una negligencia. Entonces hay un montón de emociones en el duelo, no solamente la tristeza, pero que se genera un montón de emociones. Y la segunda tarea es expresar esas emociones, reconocerlas y expresar las emociones, que es muy interesante. El tercer aspecto es adaptarse a un medio sin el ser fallecido. Esto tiene mucho significado, eso va a depender de la relación que se tenía con la persona que ha fallecido y los roles que tenía también, ¿no? Y de hecho las personas comúnmente valoran mucho el rol de la persona fallecida cuando ya esté fallecido, ya sea el papá, ya sea el hijo, ya sea cualquier rol que tenía, por ejemplo, algunas veces en la misma iglesia, el hermano que estaba ahí, o el mismo quizás pastor, la pastora, se valora mucho más después de fallecido, se valora mucho más el rol de la persona, y la pregunta es quién va a ocupar nuevamente ese rol. Es difícil porque todas las personas son únicas y irrepetibles. Lo que uno puede hacer es que guardar un poquito el legado, ¿cierto? Pero finalmente nadie puede reemplazar a la persona que ha partido. El cuarto es recolocar emocionalmente al fallecido para seguir viviendo, es decir, darle un sentido, darle un sentido en nuestra historia. Uno de los especialistas afirma que uno nunca pierde los recuerdos de una relación significativa. La idea no es renunciar al fallecido, sino reencontrar un lugar apropiado en nuestra vida psicológica, ¿ya? Y aquí viene una idea muy interesante. Dice nuestra tarea como agentes sociales, terapeutas, consiste no en ayudar a la persona a despedirse, sino ayudar a reencontrar un lugar adecuado para él en su vida emocional. Un lugar que le permita continuar viviendo de manera eficaz en el mundo. Y eso es muy importante. De hecho, aquí viene lo que comúnmente hay una metáfora, que la metáfora de Lola, del lugar de decir adiós, ¿ya? Que tiene que ver con la reconstrucción del significado. ¿Qué sentido le damos a la muerte del ser querido? ¿Cómo lo interpreto? Comúnmente las personas dicen que cuando alguien fallece uno tiene que como despedirse de lo, ¿no? Ya bueno, olvídate, como que incluso dicen ya olvídate, ya él partió. Y la idea en realidad no debería ser esa, sino que darle un sentido y un significado en nuestra vida a la persona que ha fallecido, ¿ya? Por ejemplo, en recordarlo, en poder valorarlo, en nuestra historia, darle un sentido. ¿Qué lugar va a ocupar esa persona en mi historia personal? ¿Ya? Va a ser una persona que nos va a inspirar con su alegría, con su servicio. ¿Qué pudimos aprender de esa persona? Por eso que está esa metáfora del hola antes de decir adiós. Te acepto de otra manera, no pierdo una relación contigo, sino que finalmente te acepto una realidad, pero también como creyentes sabemos que esa persona sigue viviendo en presencia de Dios. La pérdida no es una pérdida definitiva, sino que la muerte es transformación al final, ¿no? No es que hemos perdido a esa persona definitivamente, sino que está viviendo de una manera distinta en presencia de Dios. Le hace mucho sentido, porque muchas veces es muy doloroso decir ya vamos a despedirnos y el vínculo completamente se va a cortar. Claro, se corta en el sentido físicamente, pero un día vamos a estar con esa persona, y el Evangelio
no da mucho sentido en ese aspecto. Por eso es que se habla mucho de la reconstrucción del significado, de darle sentido a la pérdida, de esta metáfora del hola, de decir adiós, integrar a la persona, a la persona que ha partido en nuestro mundo, en el recuerdo, ¿cierto? Y algunas veces las personas también lo recuerdan en una foto, algunas veces, ¿cierto? Reintegrarlo de manera distinta. Ya no está con nosotros físicamente, pero sus recuerdos están, su testimonio, su legado, ya está con nosotros. Y ahí quiero hacer un acercamiento al tema bíblico. Hay una palabra de Jesús que es muy interesante, dice, porque Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. En Lucas 28. Yo le hago una pregunta, aquí me contestan por el chat. En temas del más allá y eso, hay distintas visiones. Quiero ser muy respetuoso con eso y quiero hacer un acercamiento de una visión teológica con respecto a mucho sentido este aspecto de que nos hemos cortado completamente una relación. ¿Qué piensan ustedes cuando nosotros nos morimos, cuando un ser querido muere en Cristo, al tiro, lo digo en Cristo? ¿Dónde va? ¿Qué pasa con esa persona? Muchas veces hay dos maneras de verlo esto. Algunas veces, algunos ocupan el texto de Tesalonicenses, dice que va a dormir. ¿Ya? Comúnmente lo que se llama estado intermedio. Dice, no sé, buena hora mi hermano, dice, comúnmente va a dormir, ¿cierto? Va a dormir en los brazos del Señor. ¿Han escuchado eso ustedes, no? Bueno, los actuales exegetas de la Biblia dicen que el dormir es un eufemismo que se ocupa, de hecho la traducción actual en vez de dormir habla de morir, ¿ya? Es un eufemismo que se ocupa para no ser tan fuerte, ¿no? Yo personalmente creo que la persona que va a la presencia de Dios, pero con plena conciencia, ¿no? De manera distinta, ¿no? De manera espiritual, pero de manera distinta. Porque dice el texto que hemos leído que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá viviendo. O como dice la traducción en 1960, vivirá. El que esté muerto, vivirá. ¿Se acuerdan cuando Jesús apareció en el monte de la transfiguración con Elías? ¿Con quién más apareció? Con Moisés. Ellos estaban en la otra dimensión y Dios le permitió bajar a esta dimensión humana y hay un pequeño cielo que se armó en un monte, ¿no? Carrevar habla mucho acerca de la muerte y dice, el Señor es atemporal. Escuché hace un tiempo, hice un estudio de eso. Dice, Dios es atemporal. ¿Qué significa que Dios es atemporal? Que Dios está por sobre del tiempo. Es decir, Dios vive en un eterno presente. Nosotros los seres humanos, como somos pequeños, somos gente limitada, ¿cómo tratamos de ordenar los tiempos con el pasado, presente y futuro? Pero Dios vive en un eterno presente. Para Él todo es presente. Adán y Eva, Martín Lutero, nuestra vida, nuestra historia, y lo que ha de venir, para Él es presente. Él tiene una mirada, Él es el Señor, una mirada presente. Lo que estoy contando es teología, la teología es interpretación un poquito acerca de la Biblia. Entonces, y lo que dice este autor y otros autores más, que cuando uno muere va a presencia de Dios, va al cielo, podríamos decir el cielo como en realidad más que, no sabemos si es literal todos los símbolos que aparecen en Apocalipsis, pero el cielo mayormente está relacionado con vivir en la presencia de Dios. Ese es el mayor regalo que podemos tener, vivir en su presencia, en plena presencia de Dios, con pleno gozo, con plena alegría, como lo señala el libro de Apocalipsis. Viviana dice, bienaventurados los muertos que mueren aquí en adelante, en el Señor. Sí, el Espíritu, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos.
Hermano Helmut dice, está establecido que el hombre, ¿no? Dice Hebreos capítulo 9, verso 27. Claro, la pregunta es, si para Dios todo lo que está pasando ya es presente, el futuro también para Dios es presente, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese texto que estábamos mostrando, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Dios todas las personas viven. Y hay una familia tremenda en presencia de Dios que ha estado toda la vida ahí en su presencia durante durante el inicio de la humanidad. Todos los fieles que han amado al Señor están en su presencia. Incluso el libro de Apocalipsis habla de una tribu, de una nación, entonces, de millares de hombres y mujeres que van a estar en su presencia. Entonces, yo creo mucho esto, de que cuando una persona parte de la presencia del Señor, sigue viviendo. De una manera, se transforma su cuerpo, es decir, muere, está acá, se fallece, pero en su espíritu sigue viviendo en plena presencia de Dios. Puede ser, no sé si algunos están de acuerdo conmigo, no sé, pero bueno, es uno de los aspectos que quería mencionarle, y eso le hace mucho sentido también a no caer en el pánico y la desesperación frente al ser querido, la pérdida de un ser querido, ¿no? Nosotros con mi señora el año pasado perdimos una cuñada muy querida, pero tenemos esa convicción de que está en la presencia de Dios, y un día vamos a poder verla y reencontrarnos con ella y con todos los seres queridos que han partido, y ella está en una vida mucho mejor. No quiero entrar en ese cliché de que está, comúnmente decimos, está en una vida mejor. Yo en realidad personalmente creo que es así, que está en una vida mucho mejor. Algunos para salvación, dice Helmut, en el amor de Dios, y otros para condenación en la perfecta justicia de Dios. Claro, bueno, es un tema también muy interesante que nos plantea Helmut, ¿ya? Pero estábamos hablando de los creyentes, sí, claro, los creyentes. Gladys hace una pregunta, dice, ¿cómo podría explicarse esto a los niños pequeños? Es una buena pregunta. Gracias, Gladys, por hacer preguntas difíciles. Bueno, los niños son muy concretos. Los niños son muy concretos. Yo tengo abajito, después de este documento, tengo algunas explicaciones de cómo abordar el frente al COVID. No tengo la explicación en este documento de cómo hablar de la muerte de un ser querido para un niño, pero sí, lo que sí uno tiene que hacer con un niño, de acuerdo a lo que hemos estudiado, uno tiene que buscar, muy importante cuando fallece un ser querido, buscar un lugar adecuado para hablar con el niño. Idealmente expresar las emociones y dejar que el niño exprese las emociones, ser lo más sincero posible, decir, mira, sabes qué producto, de hecho hay unos relatos acá que quiero dejarle en el PowerPoint, donde se aconseja decir, mira, sabes que la persona que tú más querías, tú sabes que estaba enferma y lamentablemente ha fallecido, ¿ya? Y dejar que el niño pueda expresar sus emociones. Los niños son muy concretos, y cómo también puede uno ayudar a los niños para que expresen sus emociones. Los niños, ¿cómo expresan sus emociones? En dos aspectos fundamentales, a través del juego y a través también del dibujo, ¿ya? Ahí a través de los sueños que ellos tienen, ¿ya? Entonces, a lo mejor sería importante honrar a la abuelita o honrar al abuelito también haciendo dibujos, porque a través de eso expresan sus emociones, y ver también la muerte como un proceso natural de la vida. A nosotros nos cuesta mucho hablar de la muerte, aún cuando grande, pero la muerte es un proceso que todos hemos de partir, y que vamos a estar en la casa. A lo mejor poner la imagen como Jesús habló de la casa de mi padre, es ser una gran familia, porque el niño cuando tú le hablas de alguna idea tiene que ser concreta. A lo mejor que mi abuelita o mi abuelito se fue a la casa de Dios, y él se va a imaginar al tiro, ¿en qué está en la casa? Está mi familia, hay vínculo, hay cercanía, hay afecto. A lo mejor la metáfora de la casa sería lindo para un niño, porque los niños son concretos, ¿ya? Pero ser abierto, ser sincero con ellos, y buscar el momento, el lugar adecuado
y dejar y respetar también las emociones. Yo me acuerdo que hace unos años atrás murió la esposa de un colega y la niña tenía 4 años y la niña no quiso entrar al templo donde estaba la una de su mamá. Y el papá fue muy, muy sabio porque en vez de obligarla, la respetó y permitió que ella estuviera donde quisiera. En ese momento estuvo mucho en el patio del templo y no quiso entrar a ver a su mamá que estaba fallecida. Entonces hay que ser muy respetuoso también con los sentimientos de los niños, porque pueden haber otras formas también para los niños que puede ser más significativo la partida de un ser querido. Porque el ritual siempre es importante, el ritual. Pero el ritual para un niño también puede ser dibujar, o puede ser ese mismo dibujo, ir a dejarlo, no sé, al cementerio, ¿cierto? Porque todos necesitamos despedir a nuestros seres queridos y hacer ritos. Son acciones que hacemos todos para honrar al ser querido. Por eso que, por ejemplo, cuando nosotros despedimos a una persona en el templo, comúnmente nos hablamos mal de la persona, ¿no? La frase común dice, ¿quién habla mal de los muertos? Claro, no es bien visto hablar mal de los muertos, ¿cierto? Aunque se haya portado re mal en la vida, porque queremos dignificar y queremos valorar y queremos honrar, ahí está la palabra, queremos honrar la partida de la persona que ha partido, ¿ya? Claro, hacen preguntas difíciles. Mi hijo ha dibujado mucho de qué come, ¿no? A lo mejor no sé por qué Aloncito está preocupado de qué come. Quizá será porque lo vincula a alguna enfermedad o algo. Puede ser, no sé, habría que saber, o a lo mejor también hace un recuerdo de su abuelita, a lo mejor, ¿cierto? Con lo que come, posiblemente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que con los niños que es necesario que utilizar metáforas con los niños, ¿no? La idea de la casa, por ejemplo, ¿no? Se fue a la casa de Dios, ¿no? Pero los niños son muy concretos. A un adolescente quizá uno puede explicarle ideas más abstractas, pero los niños siempre son muy, muy, muy concretos, ¿ya? Les dejo eso, no sé si puede ayudar. Jesús dijo, yo soy la resurrección de la vida, yo cité ya este texto, que cree en mí, que esté muerto, aunque esté muerto me dirá. Y este tema de reubicar al muerto del fallecido en nuestra historia, eso es muy importante, darle un sentido a la persona. Y por eso yo creo que estoy muy de acuerdo con esta idea de la metáfora de en vez de decir adiós, yo digo hola, de una manera distinta. Y digo, bueno, he aprendido esta persona, el cariño sigue, la recordamos entre nosotros, la seguimos amando, la seguimos queriendo, y valoramos mucho su historia, valoramos mucho lo que él o ella hizo, ya sea el papá que se esforzó por el hijo, la mamá que se esforzó por el hijo, en este caso nuestra cuñada, que es una persona muy, muy, muy especial para toda la familia, muy, muy querida, muy, muy alegre, y nos quedamos con su alegría, con su humildad, con su gran fe que tenía en el Señor. Y así la incorporamos a nuestra vida, a nuestra historia. Algunas estrategias del abordaje, cómo se puede abordar, cómo se puede ayudar a las personas a poder superar el duelo, este proceso de pérdida. Todo esto debería producirse a través de una actitud adecuada, aceptación, calidez, congruencia, construyendo una relación de ayuda liberadora. Eso es muy importante. Hay algunas personas que van a tener más confianza, más afecto, a no ser también que estés preparado para esto, ¿no? Porque la persona que está preparada para ayudar a otro tiene muchas habilidades. Bueno, muchos de ustedes son personas líderes de iglesia y tienen mucho desarrollado estas habilidades sociales de escuchar, de contener, ¿cierto? De ser empático. Las habilidades sociales son muy importantes cuando uno quiere ayudar a una persona que está en duelo, ¿ya? Esa capacidad de escuchar, pero no solamente escuchar con el oído, sino que con el corazón. Es escuchar con el corazón. Eso es muy, muy importante. Cuando uno quiere ayudar a alguien en contexto de duelo, tiene que tratar de escuchar, pero no solamente con el oído. Y por eso que se habla mucho de escucha activa, es decir, de esa disposición interna de poder poner atención en una conversación. Yo estoy para ti ahora, yo estoy para ti. No estoy pendiente de nada
me dejo al lado el celular, el teléfono, y me olvido de mis preocupaciones. Ahora yo estoy para ti, ¿ya? Esa es la idea de la escucha activa. Ahora yo estoy para ti, quiero escucharte. A ver, hablemos de lo que estás viviendo, de lo que te pasa, un poquito también de empatía, de tratar de entender la historia del otro, de respeto, de dejar que la persona pueda hablar y no hablar, ¿no? Porque puede ser que quiera hablar algunos aspectos y en la medida que va teniendo confianza puede ir hablando mucho más de su experiencia y en general de la vida. Tampoco uno no se va a sentar con una persona a hablar solamente de esto, sino que puede hablar también en general de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, algunas veces los adultos olvidan justamente cómo se olvidan a sí mismos y algunas veces se olvidan de cómo sus hijos están procesando el duelo. Los hijos también necesitan ayuda, necesitan, como los grandes necesitamos ser escuchados, expresar nuestras emociones, canalizar nuestras emociones de mejor manera, los niños también. Porque pongo la imagen, la metáfora del charco. ¿Ustedes han visto un charco, no? Eso es como cuando una persona no ha procesado bien sus emociones, ¿no? Un charco que pasa el tiempo y se huele, tiene mucho mal olor, ¿no? ¿Sí, no? De una manera, la persona que no ha procesado, no ha hecho estas tareas de identificar su olor, de reposicionar a la persona que ha perdido, de dar sentido a la muerte de la persona. Si una persona no vive este proceso, queda como un charco, queda con un montón de emociones reprimidas, y la idea es poder que ese charco abrirle un espacio que se transforme y que vaya un río, ¿no? Así debería ser nuestras emociones, deberían fluir nuestras emociones. Permitir que puedan fluir y dar los espacios oportunos y necesarios para aquello, que puedan fluir las emociones, y en la medida que uno va expresando, uno se siente muy liviano. Yo más de alguna vez he escuchado, no sé si usted ha escuchado esa frase, me hizo tan bien hablar. A todos nos pasa, ¿no? Cuando tenemos alguna dificultad, algún problema, y alguien encuentra a alguien empático en tu camino, alguien acogedor, dice, y la gente dice todo, y gracias porque, no sé, me diste un consejo, me escuchaste. Quizás muchas veces uno no ha dicho nada, sino que ha estado ahí tratando de escuchar y acoger. Y es lo que más hoy día la gente necesita, de escuchar. Una compañía activa de escucha, de amor, de afecto, de comprensión. Lo que cierra y quiebra cualquier ayuda en esto es el juicio. Ojalá no emitir ningún tipo de juicio, de ninguna manera. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay personas que mueren de manera dramática, por ejemplo, el suicidio de un ser querido. Nosotros tuvimos años pastoreando en Michagüe y ahí acompañamos a familias que su hijo, sus parientes se habían suicidado, era dramático, un suicidio de un ser querido. Y nos contaban alguna historia, por ejemplo, de un cura un poco desubicado, tenía poco filtro, y llegó un momento que estaban velando a una persona que había fallecido y el cura le dijo a todos así, de manera quedó muy marcado ese cura en Michagüe por lo desubicado que fue, y dijo, bueno, como que ya le iban a sepultar y estaba dando sus últimas palabras y se fue al infierno, le dijo, ¿qué le voy a decir más? Entonces eso a la familia, por supuesto, con todo el dolor que tenía, más dolor y más rabia y más enojo contra el cura por las palabras que dijo, ¿no? Entonces, ¿quién sabe el destino de las personas? Solamente Dios sabe el destino de las personas. Dios conoce el destino de las personas. Y el suicidio es un pecado más como tener, no sé, murmurar, como tener otras también, otros pecados que muchas veces son más ocultos que son evidentes. La Biblia nunca habla del suicidio como un pecado imperdonable. Nunca lo habla así. Nosotros quizás lo hemos interpretado de esa forma. Helmut dice, pastor, es un tema muy complejo en el contexto cristiano, es el suicidio. En algunos casos no pueden hacer la despedida en la iglesia, que se congregan. La depresión es una enfermedad y los cristianos también se enferman, claro. Es lamentable, las iglesias deben abrir a todas las personas los espacios, sobre todo a las personas que el dolor de la familia es muy alto, necesitan mucha compañía,
y sin emitir ningún tipo de juicio, sino que misericordia y compasión con las personas y sobre todo con la familia. Ya, aquí estamos. En el tema de la estrategia, se pueden usar símbolos. Por ejemplo, cuando uno quiere ayudar a las personas a reconocer sus emociones, puede acompañarlo, puede decir, bueno, ¿te acuerdas de tu ser querido? ¿Tienes una foto por ahí? Es decir, utilizar ciertos elementos que le permitan a la persona identificarse y conectarse con la persona que ha partido, ¿cierto? De manera simbólica. Y, por ejemplo, la foto, el álbum de fotos, ¿cierto? O las fotos digitales hoy día que tenemos en el teléfono, nos pueden mucho ayudar a conectar y expresar nuestras emociones y hablando de manera positiva a la persona. También escribir ayuda mucho. Escribir, sobre todo algunas personas que tienen emociones pendientes. En esto les voy a contar un caso y les voy a pedir que ustedes puedan decir cómo podrían ayudarlo a resolver. Hace algunos años atrás, una persona se acercó a mi oficina y me dijo, adulta, la persona tenía cerca de 50 años, tampoco era tan adulta, digamos era joven, era joven todavía, tenía cerca de 50 años y la persona se acercó a mi oficina y me dijo, pastor, me dijo mi papá, yo me llevo mal con mi papá y una relación tóxica con el papá. Entonces, y yo le dije, bueno, el Evangelio nos invita a perdonar, ¿cierto? Sí, es que yo quiero perdonar a mi papá, pero el único problema es que mi papá murió hace 5 años atrás. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué le hubieran aconsejado a esa persona? ¿Qué le hubieran aconsejado? Claro, porque si hubiera estado yo, si tu hermana Jesús dice, tu hermano porque entra contra ti, ve y habla con él, y reconcíliate. Pero ¿qué le hubieran aconsejado a ustedes? A ver, escriban. ¿Tienen alguna idea? ¿Recuerden algo? ¿Qué le hubieran aconsejado a esa persona? ¿Te hubieran dicho algo? O si alguien quiere abrir un micrófono y quiere comentar algo así. Claro, quisiera igual el ejercicio de perdonar. Que extienda perdón. Escribir una carta, sí, muy bien, muy bien. Claro, porque el tema del perdón no tiene que ver necesariamente con el otro, ¿no? Tiene que ver con uno. Como dice Nietzsche, dice, tener resentimientos es como tomar veneno para que otro se muera. El donar perdón tiene que ver con uno, ¿cierto? No sé si... Ahí sí. Entonces, el tema del perdón tiene que ver con uno. Claro, en ese momento la conclusión fue que justamente terminamos orando y el hermano terminó confesando perdón hacia su papá. Su papá había fallecido, pero el perdón tiene que ver con uno, con liberarse, ¿no? En este caso no era posible tener a la persona enfrente, pero fue muy liberador después de ese diálogo, esa conversación fue muy liberador para que el hermano expresara y declarar perdón para su papá que había fallecido. También puede ser una buena estrategia escribir una carta, porque cuando tú escribes una carta también vas expresando, vas escogiendo lo que quieres decir y te vas reencontrando con tus emociones. ¿Ya? Y ahí puede aparecer la tristeza, la pena, la ira, la rabia, y una muy buena posibilidad también para ir expresando y sanando nuestra vida, nuestra historia, nuestro dolor. Perdonarse a sí mismo también, pues. ¿Ah? Perdonarse a sí mismo con no poder perdonar a la persona que ya no está, claro. Nos dañamos mucho, ¿no? Con muchas culpas. De hecho, un psicólogo habla mucho del tema de la culpa, y hace la diferencia, dice que nosotros los cristianos, el Espíritu Santo lo que hace es convencernos de pecado para restaurar nuestra relación con Dios, pero muchas veces la culpa neurótica puede ser un instrumento del diablo también para hacernos sentir gusanos y alejarnos completamente de Dios. Y eso es una culpa neurótica, es una culpa dañina, una culpa que muchas veces el diablo usa para que las personas se puedan alejar de Dios, ¿no? El Espíritu Santo nunca va a hacer eso. El Espíritu Santo lo que hace es
que te convence de pecado para que tú vuelvas a tu relación con Dios, para que te puedas reconciliar con Dios, no para que te alejes, ¿no? Todo lo contrario, para que acercarse a Dios, porque en Dios hay descanso, y la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas veces el diablo también, que es presentado en el libro de Apocalipsis como el acusador de los hermanos, ¿cierto? Muchas veces trae a nuestra mente, en nuestra historia, ideas, incluso pecados pasados, y cuando uno está haciendo alguna cosa bien, y el diablo te empieza a redarguir y dice, mira, y tú estás haciendo esto, y mira lo que hiciste en el pasado, es culpa neurótica, ¿no? Hay que reprender el diablo y de que nos ha perdonado y ha tenido misericordia de todos nosotros. ¿Ya? Quiero ya ir terminando. Dibujar para los niños, como estaba diciendo, dibujar es una forma de expresar también su emoción, y también puede ser una forma de honrar a aquella persona que ha partido. Álbum de recuerdo también, que puede ayudar mucho para ir recordando en los momentos determinados a la persona que ha partido. La huella vital tiene que ver en decir, por ejemplo, este es un ejercicio que se puede hacer en familia, es decir, digamos todos nosotros, ¿qué aprendimos de esa persona? ¿Cuál fue la marca? ¿Cuál fue la marca que dejó en mi vida el esfuerzo? Y ahí se habla de este ejercicio de la huella digital. Algunos también hacen estos rituales por ejemplo, de pedir perdón, ¿ya? De escribir algunas cosas. Algunas personas están muy enojadas con una persona que ha partido, y hace como hacer un ritual de escribir una carta y cerrar la tapa y quemarla, y ya quemo esa hoja y con eso me libero, ¿ya? Lo dejo en el pasado finalmente, ¿ya? Es otro ritual que se puede hacer. Duelos por el coronavirus, ¿cómo afrontarlo? Esta es una época especial. Despedir y honrar la memoria del ser querido es muy, muy importante. Despedir, y este tiempo es un tiempo muy especial que está siendo difícil, porque ustedes saben que hoy día el máximo de personas que puede asistir al templo, si es que se puede despedir en el templo, son máximo 20 personas, en el cementerio también, hay medidas que son bastante estrictas, 90 minutos en el cementerio, no se puede hacer más allá. La sellada, ¿cierto? Pero parece que hay algunos casos excepcionales, pero comúnmente la urna está sellada. Y eso lo digo para los chilenos aquí, por un asunto, ¿cierto? Que todos supimos que alguien abrió el féretro de un ser querido, alguien que tenía mucho poder, ¿ya? Que se le permitió abrir, pero eso no se puede hacer, porque la urna está sellada, de los que han muerto con coronavirus. Y bueno, ustedes saben de quién estoy hablando, ¿cierto? ¿Para qué vamos a nombrar? Dice, consejos para el duelo. Acompañar el duelo, ¿cierto? Acompañamiento, expresar los sentimientos, dejar que las personas expresen sus sentimientos en este tiempo, como en todo, ¿no? Como un duelo en tiempo de normalidad, siempre dejar que las personas expresen sus emociones, que es muy sanador, porque es como el canal, ¿cierto? Donde uno va limpiando su corazón, y necesita, si no se vuelve un charco y se contiene y se silencia la emoción, que finalmente es muy dañino. Hoy día también, uno puede acompañar, incluso a nosotros en este tiempo, a un colega, un pastor anciano bautista que murió hace unos meses atrás, hace un mes atrás falleció. Muchos de nosotros lo acompañamos porque el cementerio puso una videoconferencia, y estamos viendo todo a través de la cámara, ¿cierto? Acompañando a la familia por esta videollamada, lo que se puede hacer hoy día, ¿no? También se puede hacer, si no se puede estar físicamente, se puede planear un homenaje al ser querido cuando se termine el confinamiento. Puede ser, claro, cuando vuelva a la normalidad, se puede ir al cementerio y hacer un homenaje, o hacer un culto también honrando la memoria de la persona querida, o hacer una cena familiar, una cena en honor a, ¿cierto?, de la persona que ha fallecido. El otro día una persona que estaba en terapia conmigo me hablaba acerca de que había fallecido
un duelo no resuelto. Entonces empezamos a hablar y empezó a contar un poco. Y me decía, una de las cosas que mucho le gustaba a mi mamá, que yo cocinara, porque yo cocinaba a mi mamá y me decía, yo cocinaba mejor que mi mamá. Entonces yo le dije que a lo mejor sería una buena idea que junto a tu familia, para recordar a tu mamá, hicieras una comida en honor a ella. Ah, me dijo, bueno, pues una buena idea, ¿no? Claro, en memoria de ella, pues memoria, mira, vamos a hacer una comida y vamos a recordar a la mamá cuando estaba con nosotros, a la abuelita en este caso, de los nietos, cuando estaba con nosotros, recordémosla, ¿no? Es decir, son formas, son tareas que pueden ayudar a las personas a hablar de la persona que ha fallecido de una manera positiva, recordando y honrando su memoria. Siempre va a ser muy importante hablarlo de ese aspecto de una manera positiva, no olvidando. ¿Han visto la película Coco? Una película muy linda, los niños, ¿cierto? Ven la película Coco. Y la película Coco, una de las ideas que justamente uno siempre tiene que recordar a la persona que ha fallecido, porque si no, como que la persona va a seguir, dejar de existir en la eternidad, ¿no? Bueno, esa película tiene mezcla de muchas cosas, ¿cierto? Pero hay una idea muy interesante, ¿no? De nunca olvidarnos de nuestros seres queridos. Incluso ahí, una vez cuando vimos esa película, se me ocurrió hacer un álbum genealógico, familiar. Tenía la idea, ¿no? Todavía tengo la idea, no lo he podido construir, pero sería muy lindo cada uno de nosotros construir nuestro álbum genealógico un poquito o quizá empezar a preguntar, ¿cómo se llama mi abuelo? Por último, mi abuelo, recordar un poco a aquellas personas y honrar a las personas que no están hoy día con nosotros. Y bueno, y aquí hay algunas orientaciones de cómo se puede afrontar el duelo en este tiempo para los niños, ¿ya? En tiempo de COVID. Bueno, aquí hacerse algunas preguntas, quién, cuándo, dónde comunicar la noticia, en qué momento. Ahí le voy a dejar el documento voy a avanzar un poco más. Y dice, y este es un documento que sacó el gobierno de Chile, que lo tengo también, se lo puedo enviar. Cómo ayudar a los niños y niñas adolescentes en el tiempo. Y aquí explica algunas cosas, por ejemplo. Explica al niño, es muy explícito este documento, explica al niño, a la niña adolescente, que la situación actual por el coronavirus podría impedir la despedida con cercanía física, pero dice, busca un lugar cómodo y tranquilo. En segundo lugar, dice, presta atención a las emociones que podrían surgir en el niño o en un adolescente. Podrían demostrar decepción, rabia, tristeza, lo que hemos dicho. Piensen juntos en el ritual de despedida para el ser querido que ha fallecido. Realicen la despedida ritual desde la casa, acompañando. O si no se puede, bueno, después se podrá buscar un momento adecuado para poder hacerlo. ¿Ya? Bueno, dejo un espacio porque ya terminé de compartir. Queda algo, ¿no? No sé si me queda. No, está todo compartido. No hicimos los grupos hoy día, pero bueno, no sé si alguien quiere compartir alguna pregunta, algún testimonio, quiere decir algo, agregar algo, puede abrir su micrófono, puede hacer un comentario, puede compartir en forma resumida, no sé, alguna impresión en general de lo que vivimos, de lo que escuchamos. ¿Cómo les pareció ese día a lo mejor de formar un equipo, de poder ayudar de manera intencional a aquellos que han partido, un equipo de duelo? ¿Cómo les pareció la idea de dejar que las emociones fluyan? El director ITEM me dice, ¿podría ser que alguien se confunda con el rito o misa en recuerdo de los seres queridos por la Iglesia Católica? No es muy común en la Iglesia evangélica, en la Iglesia Católica es más común, pero por ejemplo en la Iglesia primitiva, muchos de los primeros cristianos empezaron a hacer los cultos. ¿Dónde lo hacían? En las casas, pero también en las catacumbas, donde recordaban a sus mártires. Yo creo que recordar a los seres queridos siempre va a ser bueno. No es común decir que un día vamos a hacer una oración por aquellos que han partido de las gracias, pero uno podría leer, no sé, Hebreos capítulo 11, y ahí uno puede encontrar a muchos que han partido
y lo recuerda el autor, recuerda que ellos han partido como un legado. Y por eso que dice, teniendo una gran nube de testigos, dice capítulo 12, pensando justamente en el capítulo 11, de hombres y mujeres que rindieron la vida por Jesús. Yo creo que sería lindo quizás buscar un momento para reconocer y dar gracias a Dios por que ellos un legado de fe entre nosotros. No es común, lo digo, no es común, pero a lo mejor podría ser una práctica que pueda ayudar para aliviar el corazón de las personas de las que han partido y de las familias sobre todo. ¿Consultas, dudas, testimonios? Yo quiero decir algo, referente a que, bueno, me acordé de un versículo bíblico que está en Segunda de Samuel, y dice que Segunda de Samuel capítulo 12, que a David estaba perdiendo a su hijo, y la forma en que David tomó el fallecimiento de su hijo fue muy interesante, porque los siervos no querían decirle que había muerto su hijo por miedo a cómo él iba a expresarse, pues expresar sus emociones. Y él no lloró ni nada, sino que simplemente lavó su cara, cambió su vestidura, y como que en vez de tomar como, o sea, me impresionó mucho la forma en cómo él tomó la pérdida de su hijo. No sé si te refieres a la pérdida de Absalón, porque sí, él igual hizo un escándalo más o menos, y después se le lavó la cara y siguió adelante, porque lo obligaron los jefes del ejército, lo obligaron. Y dijeron, ¿cómo puedes estar haciendo tú ese escándalo? Si ganamos la guerra, tienes que salir con... Ahí está la presión de la gente, ¿no? La presión de la gente. Pórtate como rey. ¿No? No llores, pórtate como rey. Pero antes hizo un escándalo que se escuchó en todo el pueblo ahí. Y lloró mucho la muerte Pero bueno, fue reprimido por, como bien dice María, por los soldados que le dijeron, el rey que no puede llorar, y encima, ¿cómo va a llorar si ganamos la guerra? Esas son las presiones sociales muchas veces, ¿no? Este tema de no llorar. ¿Cómo va a llorar? Y es legítimo llorar, sí. Necesitamos hacerlo cuando podemos sentir la pérdida de un ser querido. Es necesario, necesitamos expresar. Algunas veces lo manifiestan en público, algunas personas, otras quizás más en silencio. ¿Cierto? Por eso hay que ser muy respetuoso también. Porque muchas veces se transforma en un juicio, decir, oh, el hermano, ¿cómo? ¿Qué le pasó al hermano? No le tenía cariño a la persona que partió. No, nada que ver con eso, no tiene que ver con eso. Claro, porque algunas veces emitimos juicios, ¿no? Y nuestros juicios, todos los seres humanos somos distintos. Uno tiene que tener más amor, compasión, escucha. Gracias, María. María, gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere consultar, preguntar algo? Muchas gracias. Son las 10:30, 20:30. Dejo al director que pueda seguir. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bien, damos gracias al Señor por poder participar de esta interesante jornada.